¿Alguna vez te has sentido agotado sin saber por qué? Como si dieras demasiado, sin recibir lo esencial, ser visto, ser comprendido, ser respetado. Tal vez no estás cansado, tal vez estás viviendo una vida que no es tuya. Este video no es solo un mensaje, es una invitación a volver a ti, a dejar de actuar, a soltar el papel que te asignaron y a recordar quién eras antes de que aprendieras a agradar a todos menos a ti mismo. Porque el verdadero poder no está en hablar más fuerte, está en aprender a quedarte en silencio cuando todos esperan tu reacción. Bienvenido al comienzo de tu regreso. ¿Alguna vez te diste cuenta de cómo hay personas que ejercen una presencia poderosa sin necesidad de hablar? No insisten, no explican, simplemente se apartan y de pronto todos empiezan a buscarlas otra vez. No es un truco, es el arte de retirarse y aunque pocos lo reconocen, este gesto encierra una fuerza silenciosa que la mayoría no sabe usar a su favor. No se trata de manipular, se trata de entender algo esencial sobre cómo funcionamos emocionalmente. Tendemos a valorar más lo que no podemos tener fácilmente. Lo que se vuelve escaso, se vuelve valioso. Cuando estás siempre disponible, cuando respondes al instante, cuando sostienes, escuchas, cargas y ofreces tu energía sin filtro, tu presencia deja de sentirse como un regalo. Se vuelve algo obvio, algo que los demás empiezan a asumir. Pero en el momento en que dejas de estar ahí todo el tiempo, en que tu energía ya no fluye con la misma inmediatez, algo se mueve en la dinámica, algo cambia. Aquellos que te ignoraban de pronto perciben tu ausencia. Quienes se beneficiaban de tu presencia sin notarla empiezan a preguntarse. Si antes recibían sin esfuerzo, ahora sienten que hay algo que deben ganar. Y ahí, sin aviso, empieza el cambio real. Hay un instante, ese justo antes de enviar un mensaje, ese segundo en que decides callar en vez de reaccionar, que tiene más fuerza de la que creemos. Es el espacio entre el estímulo y la respuesta. La respiración que tomas cuando podrías soltar una respuesta automática. Y en ese silencio, todo se reconfigura. ¿Y si ese espacio fuera tu nuevo lenguaje? Lo que te dijeron es que la fuerza se muestra, que se impone, pero la verdad es que hay un tipo de poder que no hace ruido. El silencio no solo incomoda, reorganiza, cambia la energía de la sala, rompe el patrón, porque cuando decides no seguir alimentando el ritmo al que todos estaban acostumbrados, ese ritmo empieza a debilitarse. Hasta algo tan cotidiano como un grupo de chat sirve para verlo. Siempre contestas, siempre estás ahí, siempre das explicaciones, pero un día no contestas, no das razones, no justificas, solo dejas que el mensaje flote sin respuesta, y en ese gesto mínimo todos lo sienten, preguntan si estás bien, se inquietan, porque de pronto tu silencio se vuelve visible, tu presencia, al desaparecer, se hace notar más que nunca, y sin decir nada, el equilibrio de poder cambia de manos. No necesitas discutir para tener razón, no hace falta justificar lo que sientes para que tenga valor. A veces, lo más contundente que puedes hacer es nada, porque, aunque no lo sabías, cada una de tus relaciones tiene un intercambio emocional constante, y tú estabas dentro de esa transacción sin darte cuenta. Esto no va solo de vínculos, va de acceso a tu energía emocional, a esa versión de ti que siempre sostiene, que contiene, que reacciona, que absorbe, la que acomoda, la que calma, la que estalla en el momento preciso solo para luego recoger los pedazos y pedir perdón para que todo vuelva a su cauce. Has creído que eso es ser tú, pero ¿lo es? ¿O es una versión de ti que aprendió a mantener la paz a costa de sí misma? Porque la mayoría no está realmente conectando contigo. Están enganchados a tus hábitos, a tus respuestas predecibles, a las señales emocionales que tú mismo entrenaste en esa dinámica.
Saben cuándo vas a ceder, saben cómo evitar una conversación profunda porque harás un chiste, saben cuándo colapsarás solo para no incomodar. Eso no es intimidad, es programación, y mientras más te comportas de forma predecible, más fácil es que los demás mantengan el control. Porque cuando tu disponibilidad emocional no tiene un límite claro, puede, y suele, ser usada como una herramienta de poder. No siempre con mala intención, pero casi siempre con eficacia. Cuando alguien sabe exactamente qué decir o hacer para obtener una reacción tuya, ya no hay vínculo auténtico. Hay control. Ahora imagina el escenario habitual. Te provocan, como lo han hecho tantas veces, pero esta vez no entras en el juego, no te defiendes, no te explicas, no te molestas, simplemente callas, observas y entonces lo ves, se descolocan, porque algo se rompió, el ciclo se detuvo, el guión dejó de funcionar. En esa pausa, en esa decisión de no entrar en la danza de siempre, recuperas algo. El poder que antes entregabas sin darte cuenta. Porque al final no confiaban tanto en tu amor como en tu reacción. Tu respuesta emocional era la moneda que sabían gastar sin límite. Pero cuando dejas de reaccionar, no solo cambia la relación, cambia cómo te ves a ti mismo. Y es ahí donde está el verdadero giro. No se trata de cómo te ven los demás, es sobre cómo comienzas a verte tú. No temen tu rabia, temen que no te alteres, no temen tu voz, temen el silencio que ocupa el lugar donde antes tenían el control. Porque el día que dejas de representar el papel que te asignaron, ya no saben quién tienen enfrente. Y eso está bien, porque significa que por fin estás empezando a conocer quién eres tú fuera del guión. La mayoría no valora tu tiempo. No realmente. Lo que valoran es tu presencia inmediata, tu acceso fácil, tu capacidad de estar disponible siempre que lo necesitan. Pero tu tiempo, ese recurso sagrado, limitado, irrepetible, rara vez es visto como lo que es. Un acto de entrega profunda. Vivimos en una cultura que ha enseñado a las personas a ver tu energía como un servicio automático, como si estuviera incluida en algún tipo de membresía emocional que nunca cuestionas. Y tú, sin darte cuenta, has aprendido a renovarte cada día, a decir que sí sin pausa, a estar ahí sin revisar si todavía te queda algo que dar. Pero hay una verdad que pocos se atreven a mirar de frente. Tu tiempo es la moneda con la que tu alma paga su paso por esta vida. Y cada vez que lo entregas al desorden de alguien más, en lugar de invertirlo en tu propia paz, estás empobreciéndote en formas que ni tú mismo alcanzas a notar. Postergas el descanso que tu cuerpo te suplicaba, esa noche que tu sistema nervioso necesitaba para regenerarse. Un baño largo, leer en silencio, simplemente no hacer nada. Y en su lugar, levantas el teléfono. Otra vez el drama, otra vez sostener lo que no es tuyo. Y cuando todo termina, ellos se sienten aliviados. Pero tú quedas vibrando más bajo. Has cambiado tu calma por una sensación artificial de conexión. Una vez más. Tu cuerpo no es solo carne, es energía pura. Cada pensamiento, cada emoción, cada límite que eliges o no eliges, deja una huella en tu frecuencia. La alegría, la claridad, el amor propio elevan tu vibración. Pero la culpa, el resentimiento, el cansancio, la bajan. Cada vez que dices sí desde el agotamiento, no estás siendo amable. Estás afinando tu frecuencia al caos emocional de otros. Y cuanto más lo haces, más se ajusta tu campo a esa distorsión. Terminas rodeándote de personas que solo saben cómo relacionarse con esa versión de ti, la que está siempre disponible, la que no pone barreras, la que nunca se retira. Y aquí aparece la trampa disfrazada de virtud. Empiezas a creer que estar cansado es lo mismo que ser amoroso, que abandonarte a ti mismo es igual a cuidar, que cuanto más te desgastas, más buena persona eres.
Pero eso no es nobleza, es desconexión. Cada vez que aceptas algo que tu alma no aprueba, estás rompiendo tu alineación interior. Y ese quiebre, si se repite, se convierte en un desequilibrio constante, emocional, mental, incluso físico. Ese es el origen del agotamiento profundo. Ese vacío sin forma que se instala cuando vives una vida que parece tuya desde afuera, pero que por dentro no reconoces. Aún así, las personas no te preguntan qué tuviste que sacrificar para estar allí. No se detienen a ver el costo, solo suponen que estabas bien, que tenías más para dar. ¿Por qué? Porque esta sociedad nos ha enseñado que los demás tienen derecho a tu tiempo, pero no la obligación de honrarlo. Por eso necesitas recordarlo. No tienes que justificar la protección de tu energía. No necesitas pedir permiso para priorizar tu paz. Tu frecuencia no tiene que hundirse para que otros se sientan cómodos en sus propias tormentas. No naciste para estar disponible bajo demanda emocional. Viniste a esta vida para resonar con lo que realmente eres, no para vibrar con la necesidad de los demás. Y aquí viene una verdad que puede incomodar. El tiempo que tienes es finito. No puedes extenderlo complaciendo a todos. Cada momento que pasas sintiendo resentimiento es un instante que nunca recuperarás. Tu vida no es un archivo con opciones ilimitadas. Está sucediendo ahora mismo. Este minuto cuenta. Así que la pregunta ya no es a quién estás tratando de no perder. La pregunta real es, ¿qué parte de ti estás dejando atrás en ese intento? Tal vez ya dejaste de preguntarte si los demás te van a seguir amando si empiezas a decir que no. Tal vez ahora la pregunta que empieza a asomar es otra. ¿Yo me voy a seguir amando si continúo diciendo que sí? Porque tu alma no vino aquí a desgastarse, vino a crecer, a expandirse. Y no hay expansión posible cuando estás encogiéndote para acomodar a todos. La única forma de crecer de verdad es honrando tu verdad, aunque eso incomode, aunque eso moleste, aunque eso implique soltar, que se ajusten o que se alejen. Pero tú tienes una vida que mereces habitar, una vida que realmente se sienta como tuya. Estar disponible todo el tiempo es una de las formas más invisibles, pero más eficaces, de ir desapareciendo poco a poco. Porque cuando las personas valoran más lo que haces que lo que eres, se crea una falsa cercanía, esa que parece calidez, pero es vacío. Te presentas, ayudas, contienes, y por un momento parece que hay conexión, pero debajo, en lo profundo, hay algo más. Algo que no se nombra. No están viendo tu ser, están usando tu función, y tal vez lo hiciste tan bien, fuiste tan efectivo en tu rol que nadie se detuvo a preguntarse quién eras debajo de todo eso. Tal vez ni tú mismo lo hiciste. Así empieza el ciclo. Parece amor, suena como aprecio, se mueve como confianza, pero no es amor, es utilidad. Y cuanto más tiempo sostienes ese papel, más fácil es que los demás olviden que tú también cargas heridas. Heridas que nunca mostraste, porque sin darte cuenta, empezaste a confundir tu valor con tu silencio. Te volviste necesario porque no creíste que eras digno de ser amado solo por existir. Esa es la verdad que más cuesta decir, no porque no la sepamos, sino porque, una vez que la decimos en voz alta, ya no hay forma de volver atrás. Ya no podemos fingir que no entendemos por qué estamos agotados. Porque entendemos, sabemos, y eso nos obliga a mirar de frente cuánto tiempo llevamos representando una versión de nosotros que nunca fue libre, solo útil. Carl Jung lo habría descrito como una confusión de identidad. Un colapso del yo dentro de la máscara que creaste para sobrevivir en un mundo que no siempre supo recibirte tal como eras. Esa persona, como él la llamaba, no nació de la manipulación, nació de la necesidad de proteger lo más delicado de ti. Se formó cuando mostrar tu autenticidad resultaba demasiado arriesgado, cuando ser tierno no era bien recibido,
cuando tu voz real, sin filtros ni adornos, incomodaba más de lo que era bienvenida. Así que hiciste lo que tantos hacen, ofreciste al mundo aquello que sí era celebrado, tu capacidad de resolver, tu entrega incondicional, tu eficiencia emocional, tu presencia. Y esa máscara al principio te sirvió, te permitió adaptarte, navegar la superficie de la vida sin hundirte en las aguas de la incomodidad social. Pero con el tiempo dejó de ser una herramienta, se volvió una jaula. Sin darte cuenta, dejaste de responder con autenticidad y empezaste a repetir un guión. Ya no conectabas desde lo que sentías, sino desde lo que sabías que se esperaba de ti. Mantenías el rol, la estabilidad, el equilibrio. Y en ese esfuerzo por no desentonar, te fuiste perdiendo. Porque llega un momento en que ya no sabes dónde termina tu capacidad de ser útil y dónde empieza tu verdad. Y aquí viene algo que casi nadie quiere admitir. Cuando el afecto se mezcla con la utilidad, el silencio se convierte en una amenaza. Si no estás actuando, ofreciendo, haciendo, entonces ¿qué eres? Si no estás siendo productivo emocionalmente, tu quietud parece sospechosa, tu descanso parece desinterés, y tu necesidad de espacio es vista como una forma de rechazo. ¿Por qué? Porque has condicionado tanto tu valor a lo que das, que dejar de hacerlo activa los miedos más profundos. ¿Qué pasa si te detienes? ¿Y si el teléfono deja de sonar? ¿Y si se alejan? Lo que no ves es que en tu esfuerzo por evitar esa posibilidad, la estás haciendo real, porque mientras más enseñas a los demás a valorar tu rol, tu aporte, tu constante disponibilidad, más se desvanece lo que verdaderamente eres. Tu alma comienza a agrietarse no por falta de amor, sino por exceso de función. Desde el plano energético, esto se traduce en un campo que se debilita. Ya no vibras en tu centro. Estás repartido, fragmentado, agotado. Una respuesta emocional por aquí, una solución rápida por allá. Una palabra que sostiene, una llamada que rescata, hasta que la señal de tu esencia se vuelve casi imperceptible. No es que no estés, es que ya no puedes encontrarte. Eso es lo que ocurre cuando haces de tu utilidad una identidad. Sigues entregando sin darte cuenta de que ya no estás recibiendo nada a cambio. Y entonces te sorprendes, un día rodeado de personas, pero sintiéndote profundamente solo. No porque te hayan fallado, sino porque tú mismo enseñaste a los demás a relacionarse con tu máscara. Les diste lo mejor de ti, sí, pero también les diste lo que pensaste que era lo único valioso. Y detrás de esa generosidad había miedo, miedo a decepcionar, miedo a ser común, miedo de que, si no eras brillante en lo que ofrecías, nadie notaría quién eras debajo. Pero la verdad es esta, la utilidad no es amor, es solo una forma socialmente aceptada de abandonarte a ti mismo. Jung también lo decía, cuanto más te aferras a la máscara, más intensa se vuelve tu sombra. Aquellas partes de ti que han estado guardadas, las que están hartas, cansadas, resentidas, heridas, no se disuelven, se acumulan, esperan, y cuando finalmente salen, no lo hacen para destruirte, lo hacen para preguntarte con una voz suave pero firme, ¿qué queda de ti cuando dejas de actuar? Porque no eres inagotable. Fingir que lo eres es permitir que tu alma se desgaste lentamente. Mereces ser amado también en tus pausas, en tus límites, en tu silencio, en los días en que no tienes nada para ofrecer. Porque las personas que solo se acercan cuando estás disponible para resolver, no son las personas que realmente te ven. Los que se quedan cuando tú descansas, los que no se inquietan con tu ausencia, los que no se ofenden por tu distancia, esos son los que saben sostener el amor de verdad. El amor que no se mide por la acción, sino por la presencia. Y entonces, aquí está la verdadera invitación. Suelta el personaje, deja de sostener la función,
Quédate quieto y observa quién permanece cerca, no como castigo, no para demostrar nada, solo para proteger lo poco que queda de ti cuando has dado demasiado, solo para empezar a reunir una a una esas partes tuyas que nunca debieron haberse perdido para ser queridas. No estás aquí para ser útil todo el tiempo. No naciste para estar disponible a demanda. No viniste a esta vida para demostrar constantemente que mereces un lugar. Estás aquí para existir tal como eres, plenamente, con tus imperfecciones, con tus pausas, sin excusas, y quienes pueden ver eso, quienes pueden abrazar esa versión tuya más real, no se sienten amenazados cuando dejas de dar, se sienten agradecidos, porque por fin estás siendo tú. No lo que haces, sino lo que eres cuando dejas de actuar. Y es ahí, justo ahí, donde empieza la verdadera conexión. No en el rol que cumples, sino en la verdad que sostienes cuando ya no estás interpretando a nadie. Porque el poder, ese que creías haber perdido, no siempre se va en una gran pelea ni en una escena dramática. A veces simplemente se disuelve, de tanto entregarlo sin medida. La mayoría de las veces el poder no se pierde en grandes explosiones, se escurre en silencio, en pequeñas fugas emocionales, en reacciones impulsivas que sientes justificadas, en discusiones que al final no tienen ningún propósito real. Al principio ni lo notas. Parece que estás defendiendo algo importante, pero después de una hora discutiendo en línea, defendiendo un punto que ya ni te importa, algo se apaga. Escribes párrafos enteros a alguien que desde el inicio no estaba dispuesto a escucharte. Te levantas repasando conversaciones que no han pasado, ensayando lo que vas a decir en una confrontación que solo existe en tu mente. Para el mediodía, sientes el pecho apretado, la cabeza cargada, como si algo estuviera drenando tu energía desde adentro. Y es entonces cuando llega la pregunta: ¿por qué estoy tan cansado? ¿Por qué todo se siente tan pesado? La respuesta es clara. Cada vez que sobrereaccionas, algo dentro de ti se apaga. Es como si bajaras la palanca de tu sistema interior. Jung ya lo sabía, mucho antes de que nuestras emociones se convirtieran en contenido de redes sociales. Para él, la psique no era una colección de ideas, sino un sistema vivo, una corriente de energía que se mueve y se redistribuye todo el tiempo. Y en cada impulso que sigue sin pausa, sin conciencia, estás desviando esa energía de lo que realmente te hace bien. Estás alimentando el ruido en lugar de la claridad, fortaleciendo tu sombra en lugar de anclarte en tu centro. La reactividad da la sensación de que estás en movimiento, pero muchas veces es solo eso, una ilusión, una forma de mareo emocional. Y aquí viene una verdad que duele aceptar. Puedes tener razón y aún así perder. Puedes ganar la pelea, destruir los argumentos de alguien, decir todo lo que tenías que decir y terminar vacío, desconectado, emocionalmente agotado. ¿Por qué? Porque esa energía no fue una inversión, fue un gasto, sin retorno. No obtienes poder cuando reaccionas por impulso. Obtienes poder cuando eliges, con calma, a qué vale la pena responder. Ahí es donde entra la disciplina emocional. Las emociones son movimiento, son energía viva buscando dirección. Cada reacción es una decisión. ¿Estás comprando claridad o estás comprando cansancio? ¿Estás invirtiendo en tu alineación interior o estás pagando el precio de ser validado por unos segundos y sentirte drenado por días? Y no, tener disciplina emocional no significa ser frío, significa tener respeto por tu energía. Es cuidar tu fuego, no permitir que lo enciendan personas que no han demostrado ser dignas de él. Es saber cuando una conversación no es una búsqueda de verdad, sino una trampa para arrastrarte a la confusión. Es saber cuando alguien solo quiere verte reaccionar porque eso reafirma su control. Y ahí el silencio se convierte en fuerza.
no porque no tengas nada que decir, sino porque entendiste que ya no necesitas decirlo, porque sabes que lo dirías solo para entrar en un juego que ya no te interesa jugar. Elegir no responder no es reprimir tu verdad, es refinarla, es saber sentir todo sin tener que compartirlo todo, es honrar tu mundo interno sin convertirlo en espectáculo, porque no todo lo que sientes necesita ser explicado, publicado, dicho. Algunas cosas necesitan ser habitadas en silencio, ser vistas solo por ti, sin testigos, sin palmas, sin defensa. Ese es el verdadero poder psíquico. No necesitar que el mundo te valide para creer en lo que ya sabes dentro, pero el mundo, tal como está diseñado, no fomenta esta claridad. Vivimos en una cultura adicta a la atención, y la atención se alimenta de reacción. Cuanto más reaccionas, más te enganchas. Cuanto más te enganchas, más te desgastas. Tu energía es cosechada constantemente por algoritmos, por ideologías, por personas que aún no han sanado y buscan en ti una válvula emocional. Por eso debes romper el ciclo, volverte consciente, elegir estratégicamente tu silencio, recuperar el enfoque, observar tu reactividad como si estuvieras auditando tus finanzas internas. Preguntarte, ¿vale la pena invertir mi energía aquí? ¿O estoy solo alimentando un vacío que nunca se va a llenar? No estás aquí para estar constantemente en alerta. No estás aquí para ser una máquina de respuestas. Estás aquí para evolucionar, para transformarte. Y eso requiere energía limpia. No puedes expandirte si todo tu poder está atrapado en lugares que solo saben cómo consumirlo. Y sí, hay momentos clave, instantes pequeños que lo cambian todo, como ese segundo justo después de ser provocado, una palabra que toca el nervio, un gesto que activa viejas heridas, un silencio que duele, y entonces lo sientes, tu cuerpo reacciona, la sangre corre más rápido, la mandíbula se cierra, el estómago se tensa, la mente empieza a construir una historia. No me respetan. Tengo que defenderme. No me puedo quedar callado. Pero eso que sientes no es debilidad, es historia, es tu cuerpo recordando. Es una versión más joven de ti que aprendió a reaccionar porque si no lo hacía, desaparecía. Porque creía que si no hablaba, nadie la vería. Esa parte de ti no necesita castigo, necesita contención. Y en ese instante, si tienes el valor de no reaccionar, de respirar, de hacer una pausa, algo cambia. Empiezas a darte cuenta de que el problema no es lo que la otra persona dijo. El verdadero detonante está adentro. Es la herida que aún no terminaste de mirar. Esa es la parte incómoda del crecimiento. Saber que el conflicto no siempre está afuera. Que lo que te irrita tan rápido es un espejo de algo que sigue sin resolverse adentro. Jung lo dijo muchas veces. El camino hacia la integración del ser pasa por una confrontación real con tu sombra. Aquella parte que enterraste bajo la máscara. Aquella que aparece cuando te detonan. No está ahí para avergonzarte. Está ahí para recordarte lo que perdiste y que es hora de recuperarlo. Pero solo puedes hacerlo si te quedas contigo. No quedarte en la pelea, quedarte en ti, en tu cuerpo, en tu conciencia, en tu centro. Esa es la verdadera disciplina. Permanecer presente cuando todo dentro de ti quiere correr, explotar o cerrar los ojos. Sentir sin colapsar, observar sin juzgar, reconocer que llegaste a un límite y aún así no reaccionar como lo harías antes, porque la maestría emocional no es no sentir, es sentirlo todo y aún así elegir con conciencia. Cuando alguien te ataca y tu cuerpo se prepara para contraatacar, pero tú eliges respirar, contener, sostenerte, has roto el hechizo. Ya no estás siendo llevado por el momento, estás caminando dentro de él, desde tu centro, no desde el impulso. Ahí es donde nace la soberanía, no en la reacción, en la respuesta consciente. Una viene de tu instinto de supervivencia,
La otra viene de tu ser auténtico. Y sí, es incómodo, porque te enfrenta a todo lo que has querido evitar: la impotencia, el abandono, la humillación, la inseguridad. Pero si puedes quedarte ahí, sentir eso sin volcarlo sobre el mundo, entonces ya no eres esclavo del patrón. Te has convertido en testigo, un contenedor, en canal. Y esa, sin duda, es una forma muy silenciosa, pero profundamente real, de recuperar tu poder. Sea cual sea la herida que arrastras, tarde o temprano, un detonante la va a tocar. No falla. Y si no estás presente cuando eso sucede, si no sabes detenerte, esa herida empezará a dirigir tu vida desde las sombras. Pero si tienes la valentía de sentarte con ella, de mirar el dolor sin escaparte, si puedes quedarte el tiempo suficiente con tu rabia, con tu vergüenza, con el rechazo que aún duele, entonces algo cambia. Le quitas el control. Dejas de ser prisionero del patrón. Ya no reaccionas desde la herida, la sostienes. Te conviertes en el testigo, en la conciencia que observa el temblor sin colapsar, en el espacio donde la carga puede existir sin volverse explosión. Y en ese instante, cuando eliges no moverte desde el impulso, algo muy valioso regresa a ti. Algo que no se compra, que no se pide, que no puede darte nadie desde afuera: la capacidad de elegir. Elegir si hablas o si guardas silencio. Elegir si defiendes tu centro o lo entregas a la tormenta. Elegir si actúas desde tu verdad o simplemente repites lo que siempre hiciste. Porque vamos a decirlo claro, sentirte provocado es inevitable. Pero dejar que esa provocación defina lo que haces, lo que dices, lo que crees, eso es opcional. El trabajo no es evitar los detonantes. El verdadero trabajo es tener la suficiente conciencia como para saber cuándo son tus heridas las que están tomando el volante, y la suficiente presencia como para volver a sentarte tú en el asiento del conductor. No se trata de parecer sanado, se trata de sostener tu conciencia justo en los momentos donde normalmente te perderías. No tienes que participar en cada conflicto que te recuerde a algo viejo. No tienes que explicarle tu valor a quien ya decidió no verlo. No necesitas rebajarte para hacerte entender. A veces, el acto más revolucionario que puedes hacer es no hacer nada, sin justificarte, sin interpretar, sin ruido, solo quietud. Una quietud que declara: sé quién soy. Y este momento, esta persona, este conflicto, no tienen el poder de definirlo, porque el verdadero poder no grita, no se impone, no corre a defenderse. El verdadero poder es tranquilo, sólido, contenido. Y llega un momento en el que lo notas: ya no es el detonante el que decide por ti, ahora decides tú. Y eso no es evasión, eso es evolución. Si realmente quieres saber cuán libre eres, no lo mires en los días buenos. Míralo cuando alguien toca una fibra sensible. Míralo cuando te provocan, cuando te retan, cuando intentan arrastrarte a lo de siempre. Porque ahí se ve quién realmente eres, ahí se revela tu práctica. La soberanía se construye en el fuego. Se forja en el instante en que podrías estallar, pero eliges respirar. En ese segundo donde podrías dominar con tu voz, pero eliges quedarte en el silencio. En ese temblor donde todo en ti quiere romperse, pero tú eliges sostenerte. Es ahí donde te encuentras. Es ahí donde vuelves a ti. Y si prestas atención, lo verás. Muchas veces, cuando las personas te miran, no están viendo a tu verdadero yo. Están viendo la versión que fabricaron sobre ti, una que se basa más en lo que ellos necesitan que en lo que tú eres, una que encaja en sus miedos, sus carencias, sus expectativas. Y si has pasado gran parte de tu vida siendo flexible, adaptándote, suavizándote emocionalmente para no incomodar, probablemente te convertiste en el lienzo perfecto para esas proyecciones, no porque lo hayas querido, sino porque aprendiste desde muy temprano a leer lo que el otro necesitaba,
antes incluso de saber lo que tú sentías. Aprendiste a anticiparte, a suavizar, a sostener el espacio ajeno sin saber cómo habitar el tuyo. Y eso, aunque se parezca, no es amor, es actuación, es supervivencia emocional. Porque cuando los demás se relacionan con la imagen que proyectan sobre ti, no están conectando contigo. Están conectando con el papel que les resulta cómodo, con el que no cuestiona, con el que no interrumpe, con el que no dice que no. Te conviertes en el apoyo, en el fuerte, en el sereno, en el que está bien aunque no lo esté. Y mientras sigas representando ese papel, la relación funciona. Pero no porque sea real, funciona porque tú no te estás moviendo, hasta que un día lo haces y eliges callar cuando antes consolabas, dices no donde antes cedías, y entonces todo cambia. Ya no eres predecible, ya no eres manejable, has roto la proyección. Y eso, para muchos, se siente como una traición, no porque hayas hecho algo malo, sino porque ya no encajas en el molde. Porque al romper ese molde, estás mostrando algo que nadie quería ver, que la relación nunca fue mutua, fue condicional. Dependía de que tú no te movieras, de que no cambiaras, de que siguieras ahí, disponible, conveniente. Jung lo explicó bien. La proyección es un proceso inconsciente. La gente lanza partes de sí misma que no puede sostener, las heridas que no quieren ver, las idealizaciones que no pueden habitar. Y si tú no estás atento, vas a confundir esa proyección con amor. Vas a pensar que ser idealizado es lo mismo que ser amado. Pero no lo es, porque el amor nace del conocimiento, la proyección nace de la necesidad. Uno te libera, el otro te exige fidelidad a un rol. El verdadero peligro de ser proyectado no está solo en el malentendido, está en la erosión que ocurre cuando tu identidad se reduce a una sola dimensión. Te vuelves función, te vuelves símbolo, te vuelves herramienta emocional. Y ahí es cuando la dinámica se convierte en manipulación. Te aplauden cuando te mantienes pequeño, te validan cuando te sacrificas, te premian por tu silencio, te admiran por ser complaciente. Pero en el momento en que decides volver a ti, en que recuperas tu tiempo, tu energía, tu capacidad de decidir, esas mismas personas se enfrían, se vuelven pasivo-agresivas, te acusan de haber cambiado, de volverte egoísta, no porque hayas hecho algo malo, sino porque ya no pueden controlar al personaje que te asignaron. Y muchas personas, al sentirse rechazadas por eso, se encogen, se repliegan. Prefieren seguir actuando antes que perder el lugar que ocupaban. Porque incluso una pertenencia falsa puede parecer más segura que la incertidumbre de ser tú mismo. Pero llega un punto, después de tantos ciclos de agotamiento emocional, en el que entiendes que seguir interpretando ese papel te cuesta mucho más que soltarlo. Y ahí sucede. La máscara se resbala. Ya no puedes sostenerla. Te permites ser irreconocible para quienes solo conocieron tu versión domesticada. Y sí, algunos se irán. Pero también sucede otra cosa. Se cae la proyección y con ella se rompe el control. Porque la manipulación necesita previsibilidad. Se alimenta de tu consentimiento, aunque sea sutil. Depende de que sigas cumpliendo el guión. Pero cuando dejas de hacerlo, te vuelves ilegible. No porque estés actuando diferente, sino porque ahora estás siendo real. Te vuelves indomable, no desde la rebeldía, sino desde la verdad. Ya no se te puede leer con los lentes del pasado, ya no reaccionas con culpa, ya no cedes por miedo, y esa nueva versión tuya, la que sabe decir que no, la que ya no canjea límites por pertenencia, desconcierta a quienes jamás te vieron de verdad. Y esa confusión no es un problema, es sagrada, porque significa que dejaste de actuar, que empezaste a ser, te convertiste en alguien completo, no el personaje funcional, no el rol protector, no el comodín emocional. Ahora eres tú,
con emociones, con matices, con presencia, con límites, sin tener que deformarte para que los demás te dijeran mejor. Estás aquí para ser visto de verdad, para ser sentido, no solo útil. Y si hay personas que no pueden hacerlo, o peor, que se niegan a hacerlo, es porque nunca se conectaron contigo, sino con la idea que se hicieron de ti. Así que deja que caigan los papeles, deja que se desvanezcan los aplausos que nunca iban dirigidos a tu verdad. Permite que esa versión de ti, la que existía solo para sostener la comodidad ajena, finalmente se disuelva. Y en su lugar que emerja algo mucho más real, más silencioso y al mismo tiempo infinitamente más poderoso. La parte de ti que ya no coopera con tu propia desaparición, la parte que ya no se esfuerza por no incomodar, la que no teme ser malinterpretada si eso significa ser fiel a sí misma. Esa versión tuya que prefiere ser honesta antes que admirada, que ya no negocia su verdad a cambio de pertenencia. Esa parte libre, porque el silencio, cuando se elige con conciencia, no es retirada. Es recuperación, recuperación de ti. Jung decía que lo que nos molesta en los demás suele ser una pista hacia lo que aún no hemos entendido de nosotros mismos. Pero también advertía que no todo conflicto merece ser atendido, especialmente cuando el conflicto fue diseñado no para ayudarte a crecer, sino para arrastrarte a reaccionar. Hay momentos en que alguien lanza una crítica, una distorsión, una provocación, y no te están hablando a ti. Están hablándole a la imagen que crearon de ti. Si respondes desde el impulso, entras directo en su guión. Confirmas el rol que te han dado sin darte cuenta. Esa es la trampa. El silencio, cuando nace desde el centro, rompe ese hechizo, interrumpe el ciclo. Drena de energía a la dinámica manipuladora, no con confrontación, sino con ausencia. Una ausencia tan potente que desactiva el juego. Porque si no reaccionas, su guión se queda sin final. Y esa falta de participación obliga a que la proyección se derrumbe por su propio peso. Por eso el silencio incomoda tanto a quienes buscan control. Porque sin tu reacción no hay manera de sostener su estrategia. Sin tu energía no tienen a dónde anclarse. Quedarte en silencio mientras alguien presiona tus botones no es evasión. Es maestría. Es inteligencia emocional en movimiento. Es el proceso de individuación que Jung describía. El viaje para dejar atrás los personajes prestados y recuperar la totalidad de tu ser. Requiere no colapsar en el rol que quieren imponerte. Requiere resistir el impulso de defenderte solo porque te acusan. Y sí, es cierto que el silencio puede ser malinterpretado. Te van a llamar frío, distante, incluso indiferente. Déjalos. Esa interpretación también forma parte del patrón que intentan repetir. Pero tú ya no estás ahí para moldearte según la incomodidad ajena. Hay una fuerza especial que solo se revela cuando te mantienes quieto el tiempo suficiente para ver con claridad. No el silencio de quien se retira vencido, sino el de quien ya no necesita explicarse. El de quien ha despertado y comprende que no todo momento merece palabras. Algunos momentos piden observación. En ese espacio que existe entre el detonante y la respuesta, si puedes permanecer lo suficiente, accedes a una claridad que no podrías obtener de otra forma, porque cuando hablas demasiado pronto, te pierdes detalles, te pierdes el cambio en la mirada, la palabra que no se dijo, el gesto que delata la contradicción. Pero, más aún, te pierdes a ti, te pierdes tu reacción habitual, te pierdes la oportunidad de observar cómo tu cuerpo quiere repetir lo de siempre. Y cuando eliges el silencio, la imagen completa empieza a revelarse. Ves el teatro, el guión detrás del gesto amable, el patrón escondido detrás de una disculpa, el intento de control disfrazado de preocupación.
Esto, según Jung, es donde realmente comienza el proceso de individuación, el instante en que puedes separar tu conciencia de lo que los demás proyectan sobre ti. Es el momento en que dejas de ser lo que los demás construyeron y comienzas a recordar quién viniste a ser. Porque cuando hablas todo el tiempo, especialmente en momentos de tensión emocional, no estás hablando desde tu verdad. Estás hablando desde tu historia, desde reflejos infantiles, desde lo que aprendiste a hacer para protegerte, desde el arquetipo que aprendiste a encarnar para sobrevivir. El silencio interrumpe ese ciclo, te saca de la escena, ya no actúas, observas. Y en esa observación profunda comienza tu liberación, porque mirar es recuperar el poder que antes entregabas, tratando de arreglar lo que ni siquiera era tuyo. Es dejar de estar atrapado en transacciones emocionales que desgastan. Es empezar a mirar con calma, sin urgencia, preguntarte, ¿qué está pasando en realidad aquí? Porque siempre hay una capa más profunda, siempre hay una verdad detrás del ruido, pero solo se deja ver si estás dispuesto a estar lo suficientemente presente. Y cuando lo haces, comienzas a notar cosas que antes no veías. Como cómo cambia la historia que te cuenta alguien con tal de hacerte responsable de su malestar. O cómo un comentario supuestamente inocente es en realidad una prueba emocional. O cómo una pregunta amable encierra un patrón de control. El silencio se vuelve tu torre de observación. Un punto elevado desde el que puedes ver más allá del drama. No para juzgar, sino para discernir. Esto no va de sentirte superior, va de recuperar tu soberanía. Ya no necesitas saltar a corregir lo falso, puedes dejar que se revele solo, porque en tu quietud la verdad ajena también sale a la luz. No porque la señales, sino porque la luz de tu no reacción deja expuesto todo lo que antes se escondía en el movimiento. Y sí, las personas se delatan, hablan demasiado, justifican lo que no necesitan justificar, y tú, al no estar metido en el juego, puedes ver. Y también te ves a ti, ves tu propio nerviosismo, tus ganas de agradar, tu miedo a que te malinterpreten, tu impulso de explicar más de lo necesario para que nadie te rechace. Empiezas a notar cuántas veces usaste tu voz para defender un límite que podrías haber sostenido simplemente con tu presencia. Ahí está la paradoja del silencio lúcido. Cuantas menos hablas, más nítido se vuelve todo. Primero para ti y luego para los demás. Observar en lugar de reaccionar es lo que te devuelve el compás interno, lo que te saca del bucle emocional y te sienta de nuevo en el centro de ti mismo. Y desde ahí te das cuenta de algo clave. No tienes que ganar la conversación, solo tienes que dejar de actuar en ella. No necesitas corregir la historia que están contando sobre ti, solo necesitas dejar de darle la energía que la mantiene viva. El silencio lúcido no es pasividad, es precisión. Es la decisión de dejar de alimentar lo falso, porque cada vez que respondes desde el reflejo, diluyes tu verdad en la urgencia del momento. Pero cuando eliges ver antes de hablar, lo que digas, o el hecho mismo de no decir nada, llevará dirección, tendrá peso, tendrá intención. Y ahí empieza un nuevo nivel de poder, el de la economía psíquica, el de cuidar lo que piensas, lo que sientes, lo que expresas, no para reprimirlo, sino para canalizarlo. Es una disciplina emocional que no busca controlar al otro, sino proteger tu integridad. Es el tipo de fuerza que ya no necesita imponerse, porque simplemente no se deja arrastrar por nadie. El silencio te da claridad. Y cuando la claridad se convierte en forma de vida, se vuelve indistinguible del poder. Pero no siempre decir tu verdad te fortalece. A veces te agota, especialmente si la compartes con quienes no saben escucharla. A menudo creemos que abrirnos siempre es lo correcto, que si explicamos con el corazón en la mano, seremos entendidos,
que si somos transparentes, los demás responderán con cuidado. Pero no todos están preparados para sostener lo que revelas. Dar tu verdad a quienes no la pueden recibir es quedar más solo, más frustrado, más confundido. Porque compartir no es solo hablar, es entregarte, y eso tiene un precio: energía, enfoque, vulnerabilidad. Entonces la verdadera pregunta es: ¿estás invirtiendo tu voz donde tiene valor o la estás dejando caer en lugares donde se desperdicia? Jung hablaba del riesgo de compartir tu verdad con quienes solo te ven a través de sus propios filtros. No te están oyendo sus historias, sus expectativas, sus heridas, y cuando alguien ya ha decidido quién eres, no importa cuán claro seas, no te van a escuchar. Por eso, muchas veces explicar no es comunicar, es hacer control de daños. Y tú no estás aquí para vivir explicándote, no tienes que justificar tus decisiones, no tienes que defender tu paz, menos aún ante quienes prosperan en tu confusión. Tienes derecho a proteger tu energía, a ser selectivo con tu verdad, a saber cuándo hablar y cuándo sostener tu claridad en silencio. No todas las conversaciones son seguras, no todos los oídos son capaces, y no todos los momentos están hechos para revelarte. Esto es madurez emocional, saber cuándo tu verdad nace del amor y cuándo está siendo forzada por el control. Empiezas a ver cuántas veces explicas de más solo para evitar el conflicto, cuántas veces suavizas tus límites para ser escuchado, y cuántas veces terminas vacío después de hablar con personas que nunca supieron verte. Así que aquí es donde ocurre el verdadero cambio. Comienza a hablar menos en los lugares donde no te escuchan y empieza a hablar más profundo en los espacios donde eres realmente recibido. Deja que tu silencio haga el filtro, que tu presencia diga lo que ya no necesitas explicar, porque quienes pueden verte de verdad no necesitan que actúes para entenderte. No necesitan que te esfuerces por ser claro, porque ya te sienten. Cuando dejas de regalar tu voz a personas que nunca la merecieron, no te vuelves más duro, te vuelves más sabio. Y desde esa sabiduría comienzas a hablar como alguien que reconoce el peso de sus palabras, alguien que sabe que lo que dice tiene energía, dirección, y no está dispuesto a derrocharlo. Conocer tus límites es un primer paso, pero sostenerlos es lo que cambia todo. Entender tus patrones no es igual a transformarlos. Puedes tener toda la conciencia del mundo y seguir actuando igual, porque la conciencia sin acción se convierte en otra excusa elegante para no moverte. Puedes pasarte años analizándote, haciendo listas y aún así evitando tomar decisiones nuevas. Es fácil perderse en la mente, quedarte atrapado en el "lo estoy procesando", cuando en el fondo sabes que lo que tiene que cambiar no es lo que entiendes, sino lo que haces. Jung lo dijo con claridad. El verdadero cambio comienza cuando la conciencia se encuentra con la responsabilidad. No cuando sabes lo que está mal, sino cuando permites que esa comprensión transforme la forma en la que vives. No alcanza con saber que tu necesidad de agradar viene del miedo. Tienes que sentir ese miedo y aún así elegir el no. No basta con repetir que tu paz es importante. Tienes que actuar desde ahí, dejar que el teléfono suene, no responder, dejar de justificar tus decisiones ante quienes nunca estuvieron dispuestos a respetarlas. La disciplina emocional es el puente entre quien fuiste y quien estás empezando a ser, y al principio duele. Incomoda, se siente como traición, porque tu cuerpo todavía está acostumbrado al antiguo patrón. Pero cada vez que eliges detenerte, que te quedas presente cuando antes habrías actuado, que eliges el silencio en lugar de la explicación automática, estás reescribiendo algo mucho más profundo que un hábito. Estás recuperando tu respeto por ti mismo. Esto no es acerca de hacerlo todo perfecto. Es práctica, es repetición, es comenzar de nuevo,
una y otra vez, hasta que tu cuerpo empiece a reconocer una nueva forma de estar en el mundo. Tu verdad no necesita más discursos, necesita más encarnación, más decisiones que la sostengan. Así que hazte la pregunta con honestidad. ¿Estás interpretando lo que se espera o viviendo lo que realmente eres? Porque pensar sin actuar es otra forma de evasión. Tener claridad sin moverte es solo una jaula más elegante. Empieza en pequeño. Afirma tu límite. No respondas a ese mensaje. Deja que el silencio te represente. Deja que el teléfono suene. En ese gesto mínimo es donde la sanación deja de ser teoría y se convierte en elección real. Y sí, estar solo puede asustar, especialmente si has aprendido a medir tu valor por lo que das, por los vínculos que sostienes, por el espacio que ocupas en la vida de los demás. Nos enseñaron que estar en soledad es sinónimo de fracaso, que si no estamos en constante conexión, hay algo roto en nosotros. Pero, ¿y si eso no es cierto? ¿Y si la soledad no es castigo, sino un umbral? Llega un momento en la vida en que te sientes exhausto de ti mismo, de tu propia actuación. Te das cuenta de que has estado diciendo sí cuando por dentro gritabas no, asistiendo a lugares que no te nutren, sosteniendo vínculos que solo te agotan, fingiendo calma cuando por dentro algo se rompe. Y quizás lo has hecho tanto tiempo que ya ni recuerdas cómo se siente ser tú sin el juicio de los demás sobre ti. Ahí es donde entra la soledad sagrada, no como un muro, no como aislamiento, como un espacio elegido, intencional, un retiro del ruido, una pausa que te devuelve la escucha interna. Al principio puede sentirse incómoda, dolorosa incluso, porque el silencio no perdona, te muestra todo lo que evitaste, pero si te quedas ahí el tiempo suficiente, algo se revela, algo que había estado escondido detrás del ruido, tu yo real. Jung hablaba de las máscaras, la persona que usamos para movernos en el mundo. Esa versión funcional que se adapta, que complace, que encaja. Pero si la usas demasiado tiempo, empiezas a olvidar lo que hay debajo. Y para recordar, necesitas retirarte. No para siempre, pero el tiempo suficiente para ver qué partes de ti se construyeron por aprobación, por miedo, por hábito. La soledad sagrada es esa pausa, ese lugar donde dejas de actuar, donde ya no eres la solución de nadie, donde dejas de ser el que calma, el que sostiene, el que resuelve, y comienzas a recordar lo que eres cuando no estás funcionando, cuando nadie te necesita. Y es ahí donde sucede algo hermoso. Comienzas a disfrutar tu compañía. Eliges descansar en lugar de complacer. Dices no sin sentirte culpable. Te sientas contigo mismo y te das cuenta, no estás solo, estás en paz. Y desde ese lugar silencioso comienzas a reconstruir. Ya no desde lo que los demás esperan, sino desde lo que tú sabes que es verdadero. Dejas de mendigar validación, dejas de perseguir vínculos que te vacían. Comienzas a elegir lo que se siente honesto, aunque sea discreto, aunque sea pequeño, porque la soledad sagrada no te desconecta, te unifica, te devuelve la integridad. Alejarte a veces no es rechazar, es recordar, es volver a ti, y cuando lo haces, dejas de buscarte en los ojos ajenos, te llevas contigo a donde vayas. Soltar puede sentirse como un duelo, pero muchas veces no es pérdida, es liberación, no es despedirse de algo precioso, es escapar por fin de algo que te estaba rompiendo de forma lenta, casi imperceptible. Cuando decides tomar distancia de alguien, la culpa suele ser lo primero en aparecer. Te preguntas si estás siendo exagerado, insensible, si estás abandonando. Pero detente un momento. Pregúntate con verdad, ¿estás lamentando la pérdida real de esa persona? ¿O estás empezando por fin a desintoxicarte del caos que trajeron a tu vida? No toda relación nutre,
Algunas relaciones solo consumen, te hacen sentir responsable por lo que el otro siente, te obligan a caminar con cuidado, a vigilar cada palabra, a contener emociones que no son tuyas, a salir de conversaciones sintiéndote confundido, más cansado que claro. Y sí, puede parecer intenso, incluso profundo, pero no lo confundas. El caos emocional no es conexión, es desequilibrio disfrazado de cercanía. Lo que muchas veces confundimos con intimidad no es más que inestabilidad disfrazada de cercanía. Y cuando finalmente te alejas de eso, no te estás volviendo insensible, te estás volviendo claro. A veces no te das cuenta del peso que estabas cargando hasta que lo sueltas, pero llega un día, quizás después de semanas o meses de distancia, en que lo sientes. Paz. No una paz grandilocuente, no una paz que necesita ser anunciada. Una paz tranquila, silenciosa, una que no necesita explicación. Dejas de sobrepensar, dejas de ensayar diálogos en tu mente, dejas de intentar reparar vínculos que en realidad nunca fueron tuyos para sostener, y entonces aterriza la verdad. Aquello que tanto temías soltar era lo que no te dejaba avanzar. Jung lo dijo con claridad: hasta que no hagas consciente lo inconsciente, seguirá dirigiendo tu vida, y lo llamarás destino. El caos emocional, cuando no se mira de frente, se normaliza, se convierte en parte de tu paisaje interno, pero basta tomar un poco de distancia para ver con nuevos ojos. Lo que creías una relación profunda era un ciclo, lo que creías conexión era apego. Alejarte no significa que dejes de importar, significa que dejas de aferrarte a lo que te daña. No se trata de levantar muros, se trata de construir límites. Límites que no te alejan del amor, sino que lo hacen posible. Límites que protegen tu energía, tu claridad, tu proceso. Sí, al principio puede doler, puede sentirse como si estuvieras perdiendo algo irreemplazable. Pero lo que en verdad estás dejando atrás no es algo valioso, sino la versión de ti que creía que debía quedarse en el dolor para merecer conexión. Y lo que viene después es fortaleza. Cuando dejas de necesitar a quienes alteran tu sistema nervioso, comienzas a confiar en ti otra vez. Tu mundo interno se silencia, tu mente deja de correr. Tu corazón se aligera y entonces te das cuenta, lo que sentías como pérdida era solo espacio, espacio que la claridad está empezando a ocupar. Déjala entrar. Algo cambia cuando decides dejar de entregar tu energía a lo que te agota. No es un cambio estruendoso, es sutil, pero profundo. Recuperas un poder que no necesita exhibirse. Un poder que se siente en cómo caminas, en cómo hablas, en cómo te sostienes a ti mismo sin pedir permiso. Esto es renacimiento, pero no de la versión de ti que construiste para sobrevivir, no de la que actuaste para ser aceptado, sino de la que siempre estuvo debajo, íntegra, honesta, imperturbable. No encuentras ese ser sumando más, lo encuentras restando, dejando de alimentar lo que te drena, retirando tu energía de los roles que ya no quieres ocupar, dejando que lo muerto muera. El renacimiento comienza en el momento en que dejas de conformarte, no solo en relaciones o trabajo, también en cómo te hablas, en lo que toleras, en cómo justificas lo que duele, solo porque te acostumbraste al dolor. Empiezas a ver con claridad todo lo que moldeaste desde el miedo. Miedo a ser demasiado, a no ser suficiente, a ser rechazado, a ser malinterpretado. Y una vez que dejas de alimentar ese miedo, algo nuevo empieza a crecer. Una versión tuya que no se justifica, que no persigue, que no se explica. Jung llamaba a esto individuación, el despliegue natural de tu yo verdadero. No el que el mundo te pidió ser, sino el que emerge cuando el ruido se apaga. Este nuevo yo no necesita ser validado para actuar.
no se achica en espacios donde su verdad no cabe, no huye de la soledad, porque ya no la ve como castigo, la reconoce como preparación. Entiende que los límites no son barreras, sino pasajes sagrados hacia una nueva identidad. Y sí, habrá duelo. Un duelo silencioso por quien tuviste que ser, por los personajes que interpretaste, por los años en los que te hiciste más pequeño solo para que el entorno no se rompiera. Pero cuando esa despedida se completa, lo que nace es otra cosa, algo inquebrantable, un tú arraigado en lo real, ya no viviendo por aprobación, sino por integridad. Empiezas a crear en lugar de aguantar, a atraer, no a rogar, a simplemente ser, en lugar de explicar por qué eres como eres. Y entonces pasa algo mágico. Las personas que vibran en esa frecuencia te encuentran, porque dejaste de esconder tu señal, porque dejaste de esconderte. La verdad es que este renacer rara vez se siente como una gran revelación. A veces se siente como silencio, como un desapego suave, como mirar algo y decir, sin dramatismo, ya no quiero esto. Y confiar en que ese espacio será llenado por algo más honesto, más tú, más alineado. Y sí, lo será. Porque cuando dejas de invertir tu energía en lo que te apaga, no solo recuperas tu poder, lo rediriges hacia tu sanación, hacia tu expansión, hacia una vida que realmente te queda bien. Este es el yo que siempre estuviste destinado a encontrar, no una versión mejorada, una versión real. Y ahora que dejaste de conformarte, estás listo para vivir como esa persona. Si este mensaje resonó contigo, si algo en ti se sintió visto, si estás cansado de encogerte, de explicarte, de seguir repitiendo el guión, deja que esto sea el comienzo, el regreso a ti. Cada día te envío más contenido como este, concreto, honesto y diseñado para ayudarte a recordar quién eres. Puedes suscribirte al canal clicando en el botón suscríbete, y si estás en este camino conmigo, no olvides activar la campanita para no perder lo que viene. Escribe "mi nuevo yo" en los comentarios si sentiste algo profundo al escuchar esto. Si estás listo para dejar de conformarte, si estás listo para caminar, hablar y elegir desde tu verdad, no desde tu historia, entonces esto es para ti. Y cuando quieras ir más profundo, revisa la lista de reproducción completa. Comparte abajo tu experiencia con las demás personas y cómo cambió tu vida cuando finalmente te elegiste a ti. Porque lo que cuentas puede ser la luz para alguien más. Y como siempre, protege tu energía, honra tu verdad y por encima de todo, muévete como si ya fueras libre. Hasta el próximo video.